Bueno, todo comenzó el día 22 de febrero del 2020. Después de la fecha 5 del torneo clausura de la primera división al C, en la que Ituzaingó había caído en el estadio Saturnino Moure por 2-1 frente a Victoriano Arenas y había terminado con 9 jugadores, parecía que, si bien habíamos perdido, Ituzaingó empezaba a encontrar el rumbo. Venía de ganar la Excursionistas, ganar la Real Pilar y no había perdido ningún partido hasta ese momento, bueno, hasta esta derrota frente a Victoriano Arenas. Carlos Castiglione, quien había llegado en la 12ª fecha del torneo de apertura, el 22 de febrero daba el portazo. Nos sorprendía a todos, la verdad que a todos, luego de que la fecha 6 hayamos quedado libres y días antes de la fecha 7 Castiglione daba el portazo, pero la dirigencia actúa rápido, actúa con mucha velocidad y nos trae a Néstor el Coqui Ferraresi. ¿Qué dijo el Coqui? Que si bien claramente no había tenido mucho tiempo, actuaba con lo que podía y iba a tratar de llevar a Ituzaingó a un mejor rumbo. El Coqui debuta en un partido del día 29 de febrero frente a Deportivo Español, partido que termina en igualdad 1-1 con un gol de Ángel Eloy Luna sobre la hora de tiro libre. Si bien no ganamos, el equipo demuestra una idea de juego, pero no la puede concretar, algo que en Ituzaingó ya era redundante o era algo repetitivo en los últimos años. El segundo partido del Coqui era un partido frente a Cañuelas. En el estadio Talleres de Escalada ganábamos 2-0, con goles de Luna de penal y de Kevin López Arroyo. El tercer partido del Coqui era otra vez en el Sacán frente al Sportivo Italiano. Un empate 1-1 en el que también tuvimos que sufrir un poquitito. Y era el primer partido a puertas cerradas y el fantasma del COVID-19 empezaba a chocar el fútbol del ascenso. El Coqui, quien se había quejado un poco de que no había tenido mucho tiempo y de que claramente no había podido armar el plantel como le hubiese gustado, parecía que recibió un regalo del cielo. Casi 9 meses para armar un plantel, armar una idea de juego y ocuparse de armar a un buen Ituzaingó de cara a lo que venía. 9 meses sin fútbol. 9 meses en los que, si bien Argentina se golpeó, Ituzaingó parecía crecer cada día más. 9 meses en los que las obras en el predio no pararon. 9 meses en los que la platea era una realidad. 9 meses de cosas buenas. El torneo de clausura se daba por terminado. Desierto, sin un campeón, con solo 9 fechas y 10 por disputarse. Si bien todo parecía malo para Ituzaingó, el futuro parecía renovarse. Las bajas empezaron, las llegadas también, y el Coqui Ferraresi armó un equipo extremadamente competitivo de cara a lo que venía. Finalmente las buenas noticias para el mundo fútbol llegaron el 16 de noviembre. Había fecha para que volviera el campeonato. Se empezaron a armar las zonas y Ituzaingó debió compartir la zona 3 tras haber terminado antepenúltimo en la tabla general, compartiendo la reválida 1 que vendría siendo la zona 2. Ituzaingó compartía grupo con San Martín de Bursaco, el Sportivo Italiano, Berazategui, Victoriano Arenas y Central Córdoba. En ese orden también estaba el fixture. Todo empezaba, la pelota volvió a rodar un día 13 de diciembre de 2020, en el Estadio Carlos Sacán. Volvíamos a jugar contra San Martín de Bursaco, como el debut del año 2000, de ese mismo año 2020, en febrero, y el resultado no cambiaba. Si bien un cabezazo de Ángel Stringa nos ponía arriba en el marcador, se nos escapaba sobre la hora un Ituzaingó, uno de esos que había abandonado el club en la pandemia de COVID, que es Adrián Acevedo, convertía en un penal innecesario a solamente 7 minutos del final. A Ituzaingó se le escapaba sobre la hora. Parecía que por más armado que esté el equipo, la historia iba a volver a ser la misma. Un equipo que llegaba hasta el final y que no podía concretar un partido ganado. El segundo rival fue Italiano. El resultado fue el mismo, 0-0, un expulsado para cada lado y un rival con que, si bien no jugó nada, no supo neutralizar en los ataques, pero se veía una idea de juego que no se llegaba a concretar. La fecha 3 volvíamos al Sacán para enfrentar a Berazategui.
Un gol de Ángel Luna de penal nos daba el triunfo. Ituzaingó, si bien sufría la expulsión de Gustavo Alcaraz 2 minutos después de haber convertido, pudo aguantar el resultado y el partido terminó 1-0. Primera victoria en el Transición. Faltaba mucho todavía y los hinchas aún no se ilusionaban. En un partido en el que empezamos perdiendo contra un viejo rival, Victoriano Arenas, al que no le ganábamos desde el año 2013, empezábamos perdiendo. Gol de Gabriel Tolosa en el minuto 33 del primer tiempo. Parecía que la historia se volvía a repetir. Y las ilusiones, que eran mínimas en aquel momento, ya se empezaban a apagar en el oeste bonaerense. Ángel Luna de penal al minuto 52 y con un golazo de media vuelta en el minuto 62 nos cerraba un poco la boca a todos y parecía que las ilusiones tenían sentido. Alejandro Benítez en el minuto 81 concretaba el 3-1 final y Ituzaingó no solo le volvía a ganar a Victoriano Arenas, sino que se prendía. Faltaba que San Martín no gane. Fue lo que pasó, fue empate 0-0 en el Estadio República de Italia entre el Sanma y el Sportivo Italiano. Pero aún faltaba una parada muy difícil. Ituzaingó tenía que viajar a Rosario, otra cancha en la que no ganaba desde el año 1993. Y tenía que jugar frente a Central Córdoba, siempre y cuando San Martín no convierta más goles que Ituzaingó, ya que en el ejemplo que San Martín convierta 2 goles y Ituzaingó 1, quedaban igualados. Pero si había un gol más, nos pasaba San Martín y eran ellos los que clasificaban a la siguiente instancia. Contra todo pronóstico, Rodrigo Soria de tiro libre y Brian Rizzo Patrón desde el punto del penal convertían los 2 goles para que Ituzaingó gane en Rosario y se venga al oeste con la clasificación en la mano. San Martín había ganado por el mismo resultado frente a Berazategui, por lo que Ituzaingó quedaba con un gol de ventaja en la tabla de posiciones. Ituzaingó clasificado como el peor clasificado de todos. Recordemos, los 6 integrantes de la zona campeonato estaban clasificados y clasificaban los 2 mejores de las 2 reválidas. Luján había tenido un punto más que nosotros, por lo que nos pasaba. Ituzaingó quedaba, repito, como el peor clasificado, pero no por eso el peor de su zona, al contrario, era el mejor. Pero debía enfrentarse al equipo más poderoso de la zona campeonato de los que no habían ascendido, el subcampeón del torneo, Real Pilar. El Monarca había empatado, ni siquiera había perdido la final contra Cañuelas en el estadio Jorge Arín, pero por las desventajas deportivas no pudo quedarse con el ascenso. Y debía enfrentar a Ituzaingó en el estadio de Ferrocarril Oeste. Llegó el día. Ituzaingó jugaba el reducido después de 20 años. Era increíble, ¿no? Nos encontrábamos en la cancha de Ferro y el árbitro no expulsaba a un jugador de ellos. Parecía que las desventajas volvían a su lugar, pero el 0-0 no se movió. Fueron a penales, y en los penales Ituzaingó ganó 6-5. Histórico, increíble, insólito. Ituzaingó pasaba de ronda, pasábamos de vuelta con el corazón en la mano, pero había que enfrentar a Dock Sud. Finalmente, el sueño terminaría el 27 de enero, cuando perdíamos por 1-0 frente a un Dock Sud que se quedó casi 75 minutos con un jugador menos. Nada, Ituzaingó, por más que atacó, y repito, las ideas de juego estaban claras, no pudo convertir. El León quedaba a las puertas de la final y se quedaba con las ganas del ascenso a la primera vez. Al otro día, 28 de enero, o sea, hace ayer, Néstor El Coqui Ferraresi presentó su renuncia. Ahora nos queda ver quién será su reemplazo, quién vendrá a ocupar el lugar del Coqui y cómo nos arreglamos ahora. ¿A ustedes quién les gustaría que venga? ¿Les gustaría alguno en particular? ¿O van a apoyar a la comisión directiva de Nando Politano, que muy mal no ha hecho las cosas en los últimos años? La verdad, nos ha regalado una época dorada para el club Tana. Muchas gracias por el video. Esto es Sea Ituzaingó. Repito, no oficial. Muchas gracias por el apoyo a todos los que nos quieran seguir en esta nueva idea, en esta nueva locura. Y bueno, como dije al principio del video, les estoy eternamente agradecido. Nos vemos.